Dicen que en los últimos días del imperio inca, el río Andamarca arrastró algo más que un cuerpo. Arrastró el final de una dinastía, el inicio de una traición y el nacimiento de una duda. Huáscar, el inca legítimo del Cusco, fue arrojado al agua después de ser ejecutado por orden de su propio hermano, Atahualpa. Así lo escribieron los cronistas y así se repitió durante años. Pero ¿y si no fue cierto? ¿Y si el crimen que marcó la caída de un imperio fue una historia escrita por los vencedores para borrar cualquier sombra de inocencia del último inca? Antes de juzgarlo, volvamos al origen, a ese instante en que el imperio dorado se partió en dos y los hijos del sol se alzaron unos contra otros, como si el destino los hubiese condenado a destruirse desde dentro. Una historia tejida entre el poder, la traición y el silencio de los vencedores. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia que por siglos ha generado debate y controversia, no solo entre los historiadores, sino también entre quienes buscan entender la naturaleza humana detrás del poder, la traición y el destino. No te vayas, porque ya comienza Así fue, un espacio donde los hechos más complejos de la historia se narran con conciencia. Cuando Huáscar fue asesinado, Atahualpa ya estaba prisionero en Cajamarca, rodeado por hombres armados que no entendían su idioma, pero que comprendían el valor político del miedo. Los españoles lo acusaron de fratricidio y con ese argumento justificaron su ejecución. ¿Pero fue Atahualpa un asesino o un chivo expiatorio? El silencio del río y el fuego de Cajamarca cuentan dos versiones distintas de la misma historia. Mientras uno arrastra la memoria de Huáscar, el otro consume la vida de Atahualpa. Y entre ambos se levanta la duda: ¿quién mató realmente al Inca del Cusco? ¿El hermano que soñaba con gobernar todo el Tahuantinsuyo? ¿O los extranjeros que desde hacía meses buscaban un motivo moral para eliminar al último símbolo del poder andino? Pedro Cieza de León, cronista español, escribió que Atahualpa mandó degollar a su hermano temiendo que los españoles quisiesen hacerle señor. Pero Juan de Betanzos, que vivió entre los propios descendientes del Inca, afirmó lo contrario, que Atahualpa nunca dio esa orden y que fueron los capitanes del norte quienes actuaron por cuenta propia, temiendo una traición. Entre esas dos voces, una escrita al servicio del rey de España y otra al calor del quechua y del duelo, nació la ambigüedad que hasta hoy nos persigue y casi 500 años después, la historia sigue en juicio. ¿Fue Atahualpa un asesino o fue la víctima más perfecta de la política más antigua del mundo, la del poder que necesita un culpable para justificar su conquista? Antes de continuar, me gustaría invitarte a que si te gusta este tipo de contenido, me regales un like y te suscribas al canal sin olvidarte pulsar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video de los que subo a mi canal. Antes de que los caballos españoles levantaran polvo sobre Cajamarca, el Tahuantinsuyo ya sangraba desde adentro, porque antes de los conquistadores llegó algo peor, la desconfianza entre hermanos. Huayna Cápac, el gran Zapa Inca, había extendido los límites del Tahuantinsuyo hasta el norte, más allá del actual Ecuador, pero la viruela, traída por los hombres del otro lado del mar, lo alcanzó en Quito, y con su muerte el orden sagrado del imperio se quebró. No dejó un sucesor claro. Algunos decían que el heredero legítimo era Huáscar, hijo de la colla principal en Cusco, pero otros, que Atahualpa, que era el preferido de su padre en el norte, era el verdadero continuador de su linaje, y así comenzó una guerra que no solo fue política, sino espiritual. Dos visiones del mundo se enfrentaron: Cusco, el corazón tradicional del poder, contra Quito, el nuevo centro del futuro. Huáscar gobernaba con la obsesión de restaurar la pureza de los dioses antiguos. Las crónicas de Betanzo y Sarmiento de Gamboa cuentan que Huáscar veía en su hermano algo más que un rival. Veía un hombre corrompido por la influencia del norte, un caudillo que hablaba otro idioma, que rezaba distinto y que comenzaba a creer que el poder podía existir sin los dioses. Según Guamán Poma de Ayala, Huáscar trató de limpiar el Cusco de esos nuevos ritos y de devolver el culto a su forma más sagrada.
Atahualpa, por su parte, veía a su hermano Huáscar como un hombre débil, manipulado por los nobles de Cusco y cegado por los rituales y las jerarquías. Fuentes como Pedro Sarmiento de Gamboa y el propio Huamán Poma de Ayala narran esa tragedia con el tono de un lamento. Pedro Cieza de León sugiere que aquella lucha no fue solo por el trono, sino por la idea misma de lo que significó. Más allá de cualquier controversia, en lo que todos coinciden es que la guerra entre Huáscar y Atahualpa fue el principio del fin, el momento en que los dioses retiraron su protección y entre líneas puede percibirse algo más, una lucha psicológica, una herida familiar que terminó devorando a un imperio. Huáscar, encerrado en la rigidez del poder heredado, comenzó a desconfiar de todos y ordenó matar a los mensajeros que venían del norte, acusándolos de traición. Atahualpa, en cambio, construyó su ejército con los hombres de los territorios que habían sido conquistados en el Ecuador, guerreros experimentados, disciplinados, pero sobre todo leales solo a él. Cuando las primeras batallas estallaron, el destino ya estaba escrito. Algunas crónicas afirman que antes de enfrentarse a los españoles, Atahualpa ya había probado el sabor de la derrota. Las tropas de Huáscar, lideradas por uno de sus generales, tal vez Atoc o Huancahauqui, habían logrado tomar Tomebamba, actual Cuenca en Ecuador, una ciudad que era un bastión importante en el norte y donde Atahualpa había establecido su base política. Las fuentes difieren sobre los detalles, pero varios cronistas, como Juan de Betanzos en Suma y Narración de los Incas y Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú, mencionan que Atahualpa fue capturado y humillado públicamente por las fuerzas leales a su hermano Huáscar, el Zapa Inca reconocido en el Cusco. La guerra por la sucesión había dividido al Tahuantinsuyo tras la muerte de su padre Huayna Cápac, y el joven príncipe del norte había sido derrotado por los ejércitos del sur. Pedro Cieza de León confirma este episodio en su Crónica del Perú, añadiendo que el cautiverio fue breve, pues Atahualpa logró escapar con ayuda de sus seguidores y reorganizar su ejército en secreto. Otras versiones, en cambio, como la de Garcilaso de la Vega, el Inca, suavizan el relato. Este sostiene que no fue exactamente hecho prisionero, sino que fingió una retirada estratégica para reagruparse. Aquella derrota no lo destruyó, lo transformó. Y de ese cautiverio nació un nuevo Atahualpa más frío, calculador y decidido. Su fuga marcó el inicio de una guerra civil que desangró al imperio. Desde el norte reunió a sus mejores guerreros, muchos de ellos veteranos de las campañas de su padre, y lanzó una ofensiva implacable contra los partidarios de Huáscar. Sus generales, Calcuchímac, Quisquís y Rumiñahui, arrasaron todo a su paso. Lo que empezó como una disputa dinástica se convirtió en una guerra civil. Las ciudades fieles a Huáscar fueron quemadas, las huacas profanadas, los templos saqueados, sus sacerdotes ejecutados y los ejércitos divididos. Por primera vez los hijos del sol se mataban entre sí. Finalmente Huáscar fue hecho prisionero, humillado, vestido con harapos, ante un trono que ya no lo reconocía. Este conflicto, que comenzó con la captura y huida de Atahualpa y luego con la captura de Huáscar, fue el preludio de algo aún más trágico: la llegada de los españoles. Algunos cronistas, como Juan de Betanzos, aseguran que Atahualpa lo perdonó al principio y que incluso ordenó que no se le hiciera daño, pero los nobles del norte exigían venganza, y la guerra no perdona gestos de piedad. El hermano vencido ya no era un rival, era un símbolo, una amenaza política. Y cuando los españoles aparecieron en el horizonte, Atahualpa ya tenía a su hermano prisionero y el imperio incaico estaba dividido. En ese momento, ninguno de los dos imaginó que el verdadero enemigo no venía del otro lado del río, sino del otro lado del mundo. Ni Huáscar, encerrado y humillado, ni Atahualpa, victorioso y confiado, sabían que ambos estaban a punto de perderlo todo y que la historia estaba a punto de cambiar de manos y que los nuevos narradores decidirían quién sería el nuevo villano. Poco después, los españoles capturaron a Atahualpa en Cajamarca
Pero lo primero que quisieron no fue oro, sino información. Ellos querían entender en qué clase de mundo estaban y quién, dentro de ese mundo, tenía el poder de destruirlos o salvarlos, y muy pronto descubrieron algo que usarían como arma. Según los cronistas españoles, Atahualpa mandó asesinar a su hermano Huáscar mientras éste estaba aún prisionero. Francisco de Jerez, escriba de Pizarro, lo menciona como una orden directa del Inca. Mandó matar a su hermano para quedar solo señor del reino. Pero otras fuentes, como la de Pedro Pizarro y el Inca Garcilaso de la Vega, discrepan. Algunos dicen que la muerte de Huáscar fue decisión de los generales de Atahualpa, mientras éste permanecía vigilado, prisionero en Cajamarca y sin posibilidad de intervenir. Otros incluso sugieren que Huáscar fue asesinado por orden de los propios españoles, quienes necesitaban eliminar al otro heredero para consolidar su dominio. Quizás entonces el relato oficial ya estaba escrito y Atahualpa debía ser el culpable. Viéndolo de esa manera, la estrategia de los conquistadores entonces fue simple: convertir al Inca en un criminal ante los ojos de su propio pueblo y acusarlo de fratricidio, idolatría y conspiración. Pero lo que se juzgó en Cajamarca realmente no fue un crimen, sino una amenaza, un símbolo demasiado poderoso para dejarlo con vida. Atahualpa fue sometido a un proceso legal en apariencia, porque al parecer el veredicto ya estaba decidido desde el principio. ¿Sería entonces este juicio una farsa? Francisco Pizarro actuó como juez, Hernando Pizarro como fiscal y Fray Vicente de Valverde, el mismo que había intentado evangelizarlo con una Biblia que el Inca no podía leer, como testigo de la fe. El resultado fue inevitable: culpable de haber asesinado a su hermano, culpable de resistirse al cristianismo, culpable de ser Inca. Pero hay un punto oscuro que aún divide a los historiadores. ¿Murió Huáscar antes o después de que los españoles llegaran a Cajamarca? Algunas versiones recogidas en crónicas tardías y tradiciones andinas sugieren que el cuerpo del Inca legítimo ya yacía en el río Andamarca antes de que Atahualpa viera a Pizarro. Sin embargo, los testimonios más cercanos, como los de Pedro Pizarro y Francisco de Jerez, aseguran lo contrario: que Atahualpa ordenó su muerte después de conocer la llegada de los españoles, temiendo que Huáscar pudiera unirse con ellos. Entre ambas versiones se abre un vacío, un silencio que podría esconder algo más que un error cronológico. Algunos indicios sugieren que Huáscar pudo haber muerto antes de que los españoles entraran a Cajamarca y que su cadáver, arrojado al río Andamarca, ya era parte de un conflicto resuelto entre los incas. Pero si los conquistadores cambiaron la secuencia de los hechos, si manipularon el cuándo y el por qué, entonces el juicio en Cajamarca no fue justicia, fue teatro, un acto político para convertir a un inca prisionero en un traidor y legitimar su ejecución ante el rey y ante Dios. Según estudios de María Rotorosky, Waldemar Espinosa Soriano y John Hemming, los españoles ni siquiera tenían pruebas reales de que Atahualpa diera esa orden. ¿Sería entonces una acusación política, construida para legitimar su ejecución ante los ojos de la corona y de la iglesia? El fratricidio era el crimen perfecto. No solo lo convertía en asesino ante el mundo indígena, sino también ante el cristiano, porque un hombre que mata a su hermano no puede ser un rey legítimo. Y así, la justicia se convirtió en una herramienta del poder. El día de su muerte, seguramente Atahualpa comprendió la magnitud de la trampa. No lo ejecutaban por haber matado a Huáscar. Lo mataban por haber representado lo último que quedaba de un orden que debía desaparecer. Los españoles no necesitaban un enemigo, necesitaban un símbolo que justificara su conquista. Y Atahualpa, el vencedor de una guerra civil, el hijo del sol, encajaba perfectamente en el papel del tirano que debía caer. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado mediante garrote. El aire en Cajamarca era denso, cargado de polvo, de silencio y de miedo, y el último hijo del sol, rodeado de frailes y soldados, sabía que no había regreso. Había entregado oro suficiente para llenar un cuarto, joyas, vasijas, ofrendas que deslumbraron incluso a quienes ya habían visto los palacios de España, pero su libertad no tenía precio.
Seguramente los conquistadores ya habían decidido su destino, y en esa plaza, testigo del fin de una civilización, no se ejecutaba solo a un hombre, sino a todo un imperio. El juicio de Atahualpa fue en realidad el juicio del Tahuantinsuyo. Los cargos fueron varios: idolatría, herejía, conspiración. Mientras el fraile Valverde le ofrecía el bautismo, Atahualpa aceptaba con serenidad, no por fe, sino por estrategia. Sabía que la hoguera destruiría su cuerpo y con él el símbolo de su linaje divino. Por tanto, eligió el agua antes que el fuego. El nombre cristiano de Francisco Atahualpa selló su último acto político: morir con dignidad. Los cronistas cuentan que pidió que su cuerpo fuese enterrado en Quito, su tierra. Otros aseguran que sus seguidores recuperaron su cadáver y lo llevaron en secreto hacia el norte para que descansara cerca del sol. Pero nadie sabe con certeza dónde yace el último inca, quizás porque su cuerpo no importa tanto como lo que representa, el fin de un mundo que no fue derrotado por las armas, sino por la traición, la división y la manipulación del relato. Pero la historia no terminó allí. El eco de ese juicio aún resuena en las páginas de los cronistas o en las voces andinas que nunca dejaron de contar su versión. Una en la que Atahualpa no muere como un traidor, sino como un hombre que entendió demasiado tarde que la guerra no se ganaba con espadas, sino con palabras y relatos, con la forma en la que se escribe la historia. Justo aquí renace la pregunta que sigue dividiendo a los historiadores: ¿quién mató realmente a Huáscar? ¿Fue Atahualpa un asesino o un chivo expiatorio? ¿Fue la muerte de Huáscar un acto de poder o una excusa política fabricada por los cronistas para justificar lo injustificable? La historia profunda, la que se resiste a los vencedores, aún no ha dictado sentencia. Hoy, 500 años después, la verdad sigue envuelta en sombras, pero cada testimonio, cada investigación y cada relato indígena que se rescata devuelve un pedazo de luz. ¿Y tú qué crees? ¿Fue su juicio justicia o una falacia que aún seguimos repitiendo? Déjame tu reflexión en los comentarios y gracias por haber llegado hasta el final. Si disfrutaste de este viaje al pasado, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal. Así YouTube hará llegar este video a muchas personas más que, al igual que tú y yo, compartimos la pasión por la historia.